Bien, mis hermanos, como iniciamos ya hace algunos miércoles, continuamos con nuestra lectura del libro del Eclesiastés. Es un libro poco enseñado, poco predicado. Tiene propiamente su dificultad. El hecho de que se enseñe o se predique poco quiere decir que es un libro que entraña un poquito de dificultad para poderlo comunicar, para poderlo explicar correctamente y para poderlo enseñar. El hecho de que esté en la revelación de la palabra hace entonces necesario que lo conozcamos, porque el Señor, por alguna razón, nos lo dio. Lo dejó que sea parte del canon de la Escritura, y aunque es muy peculiar, aunque es muy distinto, tiene también para nosotros una enseñanza y es de bendición. Así que vamos a continuar. Busquen sus Biblias, porque si están yéndolo por el teléfono, no van a poder ver el texto bíblico en el teléfono. Así que espero que estén en un lugar cercano a su Biblia física. Si tienen la versión 60, está bien, no pasa nada. Si tienen la versión internacional, es correcto. Yo uso, como solemos hacer, la nueva traducción viviente. Vamos leyendo pausadamente, incluso si hay otras versiones, podemos ir notando las pequeñas diferencias que hay en la traducción. Y esto enriquece nuestro acercamiento a la palabra. Es un libro de sabiduría, es un libro sapiencial. La tradición se lo ha asignado a Salomón, aunque los eruditos piensan que es más una tradición para poner el libro dentro de un contexto, de un autor, de un rey respetado y sabio, aunque no están seguros de que sea realmente de su puño y letra. Lo que estamos seguros es que es de la voluntad y la revelación de nuestro Señor. Así que vamos a Eclesiastés 1, 12 al 18. Yo leeré, acompáñenme con sus Biblias. Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Ya el rey, suponemos que era un rey que ya había tenido una vida de trabajo y era de una edad ya avanzada que le permitía dedicar su tiempo a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría. Ya no estaba tan dedicado a gobernar, a las batallas militares, a defender el territorio, a tener la función de juzgar, ya podía dedicarse a la investigación. Dice, me dediqué a buscar entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí una conclusión a la que llega muy rápido, que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Y aquí se incluyen todos los seres humanos como una tarea que el Señor le dio a la especie humana. Recuerden que en Génesis hay una tarea que Dios le da a Adán. Él tenía que administrar, ser mayordomo de la creación y ponerle nombre a cada animal que él se encontró cuando él fue creado por el Señor. Pero aquí hay una tarea que Dios le dio a toda la humanidad y se le dio una tarea trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, una segunda conclusión: nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Dos cosas descubrió: que el ser humano tiene una existencia trágica y que buscar y que observar lo que se hace bajo el sol no tiene sentido y es como perseguir el viento. Verso 15.
El verso 15 nos da dos datos de lo que él descubrió. Eso que no tiene sentido y que es como perseguir el viento. Primero, lo que está mal no puede corregirse. ¿Recuerdan esa famosa frase que incluso algunos usamos que dice, árbol que crece torcido, nunca su rama endereza? Es la misma sabiduría popular. Lo que está mal no puede corregirse. Y segunda conclusión, lo que se ha perdido no puede recuperarse. Así que aquí ya tenemos tres enseñanzas prácticas de el predicador. Número uno, hay una existencia trágica para el ser humano. Número dos, lo que se observa debajo del sol no tiene sentido, es como perseguir el viento. Y tercero, ¿esto qué quiere decir? Que lo que está mal no se puede corregir y lo que se ha perdido no se puede recuperar. 16. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Recuerden que la exageración es un recurso literario para enfatizar algo. Y el autor de Eclesiastés es un experto en escribir, es un maestro y sabe usar los recursos que le da los recursos literarios para comunicar. Él dice, estamos frente a alguien que es la cúspide del conocimiento. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que, por estar en la cúspide, me dispuse a aprender de todo. Bueno, una de las claves de la inteligencia, fíjense que eso es muy interesante, una de las señales de que alguien es inteligente es porque está dispuesto a aprender. Alguien me decía en estos días, yo no necesito que nadie me enseñe. Al que se me ponga enfrente, yo le doy una revolcada porque nadie sabe más que yo. Esa persona se refería a su conocimiento de la Biblia, que no tenía que estudiar, ni investigar, ni aprender de nadie, que él lo sabía todo. Bueno, nada más lejos de la actitud del predicador. Aunque él dice que es el más sabio de todos, vean cómo nos da un ejemplo de lo que es ser sabio. Me dispuse a aprender de todo. Y cuando dice todo, ahora vamos a un arco que va desde un extremo hasta el otro, de un puente que va de un extremo al otro. Dice, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Lo cual quiere decir que no hay nada del campo de la vida humana que no haya sido objeto de estudio de este gran, eminente hombre sabio. Incluso se estudia la locura y se estudia la insensatez. Y esto, pues, es obvio que está totalmente cierto porque tenemos médicos dedicados a la salud mental, esta área del conocimiento que se dedican a estudiar la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas, sabiduría, es como perseguir el viento. Verso 18. Es el último que veremos hoy. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Recuerdo un niño que le decía a su mamá, mamá, así va a ser siempre. Estaba comenzando a estudiar en la primaria las tablas de multiplicar, la tabla del 1 y la tabla del 2. Y dice, así va a ser siempre. Yo no quiero estudiar porque me duele mucho la cabeza. Le dolía la cabeza por estudiar la tabla del 1 y la tabla del 2. Bueno, el niño comparte la misma conclusión que este rey sabio. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Muy bien. Dice también una famosa
línea de una poesía: no hay dolor más grande que el dolor de ser consciente. Y creo que esta frase puede resumir lo que hemos leído en el texto de hoy. No hay dolor más grande que el dolor de ser consciente. Y cuando uno sigue a Jesús y uno va leyendo como discípulo de Jesús la sabiduría de Dios en el Eclesiastés, que en una primer nota, digámoslo así, usando una metáfora musical, en una primer nota se toca la nota del conocimiento humano sin que participe la perspectiva de la fe. Lo que hemos leído es la conclusión de un observador que observa la realidad tal y como ésta es. Dice: cada vez que ustedes lean en Eclesiastés la frase debajo del cielo o debajo del sol, eso quiere decir que lo que se va a señalar o a indicar es la perspectiva humana. Eclesiastés es un libro cuyo mayor contenido es una perspectiva realista de la vida. No es pesimista, tampoco es optimista, y tampoco es la perspectiva de un creyente, la perspectiva de la fe. Es la perspectiva de alguien que puede ver la realidad con los ojos de la perspectiva del conocimiento natural, ya sea lo que los datos de los sentidos nos dan o lo que la reflexión, la razón nos permite también descubrir o conocer. Así que estamos frente a una realidad. Lo que el predicador observa, simplemente observando todo lo que hay debajo del sol, lo que es la obra humana. Hasta el verso 11, que fue lo que vimos el miércoles pasado, encontramos una introducción que funciona también, si ustedes leen otra vez del 1 al 11, es una introducción, pero también nos va marcando como la ruta, el mapa que el autor va a continuar. Y le agradecemos al Eclesiastés que nos anticipa la tarea que él va a realizar. Y como nos anticipa lo que él va a hacer, nos ayuda mucho a entender la lectura del libro. Él dice que se va a dedicar a observar cuidadosamente la realidad humana, pero no solamente eso, va a reflexionar sobre ella. Mis queridos hermanos, recuerden que cuando Jesús llegó a Jerusalén y vio a Jerusalén, dice la palabra que Jesús se lamentó profundamente al ver a Jerusalén y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Esta expresión de lamento de Jesús, cuando observó la realidad en la que se encontraba la ciudad santa, la ciudad de Dios, la niña de los ojos del Señor, que es Jerusalén, en una condición lejos de Dios, es la misma expresión que encontramos en el predicador. Un dolor profundo, una tragedia, al observar la realidad de la vida humana. Aunque lo que Jesús observó y lo que el predicador observó son cosas distintas. Lo que el predicador observa tiene que ver con una realidad humana profunda que enseguida veremos, no nada más de carácter espiritual, también en términos generales. A partir del verso 12, comenzamos a acompañar a este predicador en su camino del conocimiento, en esta gran aventura que es la aventura del conocimiento. Desde el principio, el maestro ha sido muy honesto con sus lectores. Nos dice cuál será su perspectiva. Nos dice: no esperen encontrar aquí una reflexión teológica, una reflexión doctrinal, una perspectiva de fe, una perspectiva espiritual. Vamos a mirar la realidad tal y como es, desde la perspectiva de debajo del cielo o debajo del sol, la existencia humana
tal y como aparece ante nuestros ojos. Y también nos revela su método. ¿Cómo lo va a hacer? Va a observar y va a reflexionar. Va a usar sus ojos para ver, va a usar su mente para pensar y va a usar su mente para evaluar lo que ve y lo que piensa. Bendigamos al Señor, porque en su revelación, Él también nos enseña que parte de su designio divino, de su diseño divino, es darle al ser humano, a la condición humana, una situación de tragedia, así la ve el predicador, que es observar y reflexionar sobre la realidad. Por eso, la labor de la ciencia, del conocimiento, ya sea en las humanidades o en las ciencias exactas o en las experimentales, también las vemos como una labor que el Señor le dio al ser humano. Por eso no hay una oposición, no hay un rechazo en lo que es la labor del conocimiento humano, porque es parte de la tarea que el Señor le dio a la raza humana. Observar todo lo que pasa debajo del sol, toda tarea humana y pensar en eso que observa. El predicador por eso afirma que se dedicó a buscar la sabiduría, a entender todo lo que ocurre debajo del cielo, toda obra humana. El predicador sacó su doctorado en filosofía, sacó su doctorado en matemáticas, sacó su doctorado en física, sacó su doctorado en química, sacó su doctorado en medicina, o sea que tenía un muro de su oficina lleno de títulos de ser un experto en toda obra humana. ¿Ven? Es un conocimiento integral donde no hay nada que quede fuera de la perspectiva del predicador. Pero muy rápidamente llega a una conclusión inquietante. Nada tiene consistencia permanente. Todo es efímero. Todo es como perseguir el viento. Más aún, reconoce que esta pesada tarea de buscar sentido, que tenga una razón de ser, forma parte de la condición humana dada por Dios. ¿Por qué llega a esta conclusión? El verso 15 resume su diagnóstico, ya lo leímos, y dice a la letra: después de tanto conocimiento y tanto esfuerzo, lo que está mal no se puede corregir. Después de tanto esfuerzo y tanto conocimiento, lo que se ha perdido no puede recuperarse. Aquí llegamos a una conclusión con la que terminaremos esta noche porque el tiempo ha corrido. No voy a poder revisarlo todo, pero no tenemos prisa. Hasta donde llegamos, ahí llegamos. ¿Cuál es una forma de concluir hoy? Muy importante. La observación del mundo que hace Eclesiastés lo conduce a una verdad. El conocimiento humano tiene un límite que no podemos franquear. Es lo que está diciendo. Dice: lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede recuperarse. Todo el esfuerzo del conocimiento es como perseguir al viento, es un vacío, no tiene consistencia. No es una posición negativa sobre el conocimiento. No es que sea perder el tiempo, estudiar, investigar. La conclusión es: el conocimiento humano tiene un límite. Hay cosas que son incorregibles y hay cosas que son irrecuperables. Amados hermanos, aceptar esta realidad en la vida es un paso mayúsculo y fenomenal. Porque uno de los grandes ídolos de la humanidad es pensar que podemos controlarlo todo. Controlar la vida, controlar el conocimiento, controlar la naturaleza, controlarlo todo. Incluso las religiones se han creado con el propósito de controlar a Dios. Por eso, en el Dios que se revela en el Éxodo dice: yo soy el que soy. A mí no me pongas nombre, porque no quiero que trates de controlarme,
con rituales, con ceremonias, con ofrendas, con sacrificios. Dios es creador de todo cuanto existe y no hay forma en que el ser humano pueda controlarlo todo. Entenderlo, reconocer nuestros límites es un paso importante que nos da la fe que se desprende del libro del Eclesiastés. Muy bien, no terminé, pero igual en estos días, tal vez mañana, ponga yo en el chat de Jezreel mis notas del estudio de hoy. Ustedes pueden irlas guardando. Ya pusimos las de la semana pasada. Vamos a poner también estas. Ir guardando en un archivo todas las notas. Y al final de mis notas de hoy vienen las 5 preguntas. Recuerden que son muy importantes porque las preguntas ayudan a que tengamos un mejor aprovechamiento y un mejor conocimiento de lo que estamos estudiando. Así que mucho ánimo. Yo sé que, como dice el Eclesiastés, estudiar para muchos es una verdadera tragedia, algo trágico, pero cuando lo hacemos desde la perspectiva de nuestra mayordomía y nuestra fe en el Señor, va a ser de mucho provecho, aunque pareciera que eso no es lo que dice el Eclesiastés, pero veremos cómo al final de nuestro estudio vamos a llegar a esa conclusión. Tiene mucho provecho para nuestro corazón. Les envío un abrazo muy cariñoso. Espero que mañana me acompañen en la meditación 100. Estamos celebrando 100 días de meditaciones siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Cuídense mucho. Les mando un abrazo con mucho cariño.